Continuamos con más de esta entrega de noticias Globovisión Internacionales. Fíjense, en México el problema de la seguridad, sobre todo la violencia generada por los cárteles del narcotráfico, sigue siendo un dolor de cabeza para la presidenta Claudia Sheinbaum. De hecho, es esa materia, la seguridad y la violencia vinculada al narcotráfico, la que ha generado presiones desde Washington sobre la mandataria azteca. Para conversar sobre este tema, nos vamos a enlazar inmediatamente con Hugo Argumedo. Hugo Argumedo es un periodista mexicano que reside en Ciudad Juárez, una ciudad fronteriza con Estados Unidos, que es una de las urbes más golpeadas por el narcotráfico mexicano. Hugo, te doy las gracias por atender nuestro llamado. Quisiera preguntarte, consultarte, ¿cómo ha afectado el tema de la violencia generada por el narcotráfico la relación bilateral entre México y Estados Unidos y, particularmente hablando, la relación entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente Donald Trump? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludarte, Alejandro, y a todo tu público. Gracias por esta invitación. Y bueno, pues yéndonos de fondo a este tema de la relación tan compleja que existe entre México y Estados Unidos, es una relación que es difícil de ponerla y englobarla con lo que está ocurriendo solamente ahorita si no estamos conscientes de lo que ocurrió en la historia de México y Estados Unidos. Y me voy a ir sumamente rápido para no robar mucho tiempo. Primero, en esta relación bilateral tenemos que recordar que el pueblo mexicano obviamente tiene históricamente una dolencia por esta injerencia constante de los Estados Unidos hacia México en toda su política, algo que llevó, por supuesto, incluso a nivel militar a perder el 50%, más del 50% de su territorio. Esto es algo que jamás se va a olvidar y que ahora los mexicanos que van a los Estados Unidos, pues obviamente son considerados inmigrantes. Dicho este contexto, esto es algo que nunca ha dejado de existir, una tensión entre la relación entre México y Estados Unidos. La diferencia es los gobiernos. El gobierno de Claudia Sheinbaum es sumamente diferente a los gobiernos anteriores e inmediatamente anteriores. Recordemos, por ejemplo, un Miguel de la Madrid que actualmente ha dicho que siempre ha cedido a ciertos términos que los Estados Unidos han exigido en la política internacional y nacional mexicana. También la transición que se dio de uno de los poderes del PRI que gobernaba durante mucho tiempo y que por orden de Estados Unidos, ahora se sabe, es histórico, se permitió la transición a otro partido político afín a lo que buscaba la doctrina Monroe en los Estados Unidos. Ahora vamos precisamente al presente. Lo que hace la presidenta es llevar un gobierno en donde marca un límite y no permite la injerencia y lo dice abiertamente. Esto, por supuesto, ha generado muchos roces con los Estados Unidos que estaban obviamente acostumbrados a poder realizar lo que querían en términos de mandar agentes de inteligencia, de obviamente ingerir en quién o no podía gobernar hasta en ciertos estados. Y bueno, pues ahora lo que sucede es que se busca con esta manera de Donald Trump de gobernar y como lo ha estado haciendo a nivel internacional con otros países como Canadá, nombrándolo como el Estado 51 o en Europa, bueno, pues aquí también genera ese filosofía que él implementa o que incluso abiertamente deja ver en su libro de El arte del negociar, que es exagerar todo lo que él dice, las amenazas con tal de conseguir lo que en un principio buscaba. Y esto ha sido con el narcotráfico la bandera principal. El hecho de lo que ha ocurrido en los últimos días, sacar una lista de funcionarios afines al gobierno de Claudia Sheinbaum, entre ellos estamos hablando de un gobernador de Sinaloa. Justamente ayer
estaban incluyendo a esta lista a dos gobernadores sumamente pues bien posicionados en el gobierno de Morena, y esto genera obviamente una tensión todavía más grande con el gobierno de Claudia Sheinbaum, que pasado apenas domingo, en un acto donde buscan conmemorar este aniversario de la victoria electoral que tuvo la presidente, y bueno, pues obviamente esto diciéndoles de cara que no busca una interferencia del gobierno de los Estados Unidos, y que deja al aire una pregunta que obviamente va con un solo sentido. ¿No será que Estados Unidos está queriendo involucrarse no porque quiera controlar realmente el flujo del narcotráfico, de drogas hacia los Estados Unidos o frenar la violencia, sino que quiere ingerir en nuestro gobierno para darles poder a la derecha mexicana, que son los partidos de oposición al gobierno? Esto es algo que siempre ya dice se debe de considerar, y que todo mexicano, no son ilusos los mexicanos, saben que hay gobernadores que obviamente están involucrados y que se pueden coludir con el narcotráfico, pero de hecho a creer que Estados Unidos quiere hacer el bien en un país como lo ha hecho en otros países latinoamericanos, donde su injerencia pues solamente es meramente económica, obviamente que esto tampoco los mexicanos lo van Ahora, a creer. Hugo, hay algo importante, y es que, por ejemplo, ayer el embajador de Estados Unidos en México hizo una declaración. La hizo a través de redes sociales, pero al final del día es una declaración de un funcionario diplomático estadounidense. El embajador de Estados Unidos en México dijo que no se debía politizar el tema de la lucha contra el narcotráfico, y que además la lucha contra el narcotráfico, particularmente contra el narcotráfico mexicano, es un asunto que debería ser abordado de manera bilateral y binacional. ¿Realmente se está abordando la lucha al narcotráfico mexicano de manera bilateral y binacional? Por supuesto que sí. De hecho, todos los días, bueno, hay un día en la semana en que la presidenta menciona acerca de estos compromisos que se tienen de manera bilateral con el gobierno de Estados Unidos. El hecho de que han detenido varios narcotraficantes a los cuales se les ha extraditado, habla de la colaboración. Hay dos argumentos muy fuertes que puedes escuchar hoy en día en los medios de comunicación. Uno, el oficial, que dice México, estamos colaborando, y de hecho también que acaba de decir el secretario de Seguridad y reconoció que nunca en la historia había tenido tanta colaboración por parte del gobierno de México en cuestión de seguridad. Y la otra son las amenazas del gobierno de Donald Trump diciendo vamos a señalarlos como si fueran grupos terroristas, y con esto vamos a intervenir y vamos a mandar acciones militares y vamos a ingresar a territorio mexicano. Algo que por supuesto en la retórica de comunicación interna en México, esto intenta debilitar al gobierno que a hoy se encuentra encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y sobre todo por tratar de exacerbar estos comentarios que finalmente nunca se dan. Es como lo que ha utilizado reiteradamente para tratar de doblegar a los gobiernos. El comercio, el Tratado de Libre Comercio, que obviamente ha generado aranceles, pero no al grado que lo quería. El muro de Trump, que logró en absolutamente nada, hasta que, pues obviamente con amenazas, hizo que el gobierno mexicano pusiera a toda su Guardia Nacional en la frontera para poder contener ese flujo y reducirlo a un 95%. Increíble lo que se ha logrado. Pero esto, en cuestión de seguridad, es un argumento que te dicen los oficiales, que te dicen el gobierno oficial como el embajador, de que existe colaboración, de que desean colaboración, y otra que dice que sí se han estado extraditando, que sí se han estado deteniendo y que se comparten información técnica acerca de los cárteles y cómo están operando. Esto Hugo, es colaboración. Una última pregunta, una última consulta. Si bien es cierto que estos temas están sobre el tapete, están allí en agenda, si bien es cierto que estos temas tienen una importancia para los mexicanos, pues los afectan directamente, ¿cómo se explica
que a pesar de estos temas, particularmente a pesar del tema de la inseguridad, de la violencia generada por el narcotráfico en México, la presidenta Claudia Sheinbaum se mantenga entre los presidentes más populares de América Latina? Es fácil la respuesta. En ningún otro mandato ha llegado un presidente con tanta aprobación y con tantos votos a favor como la presidenta Claudia Sheinbaum, incluso superando a Andrés Manuel López Obrador, uno de los presidentes obviamente que marcó un cambio en la historia de México. Otro de los hechos es de que ella siempre se ha mantenido mesurada y ha hecho hincapié en la soberanía del pueblo de México, y esto es algo que al pueblo de México le agrada en el fondo, que alguien pueda ponerle y marcarle una línea. Sobre todo, esto ya para terminar te digo, recordemos lo que está ocurriendo en México, y esto es más importante de lo que está pasando en torno al contexto, y es que hay una reforma que se acaba de aprobar en donde el gobierno de México dice constitucionalmente se puede anular una elección en caso de que se detecte injerencia extranjera. Esto obviamente no le ha gustado al gobierno de los Estados Unidos y por supuesto ha reaccionado en consecuencia. Bien, gracias Hugo. Amigos, hablábamos con Hugo Argumedo, periodista mexicano residenciado en Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Vamos a hacer nuestra segunda pausa de la jornada acá en esta entrega de noticias Globovisión Internacionales.